Hola, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén teniendo un grandioso día o noche. Este video va a ser para explicar el origen de la corona de Octavia y para explicar también los poderes que Octavia posee de momento, ya que esto puede servir para la quinta faceta, que ya estoy trabajando en ello. Les quiero enseñar una cosa que me pasó después de subir el último video que subí. Me tropecé. O sea, yo estaba de camino a la tienda y la acera frente de mi casa está algo dañada. No me di cuenta porque iba charlando con mi hermana. Cuando me di cuenta yo estaba en el suelo y esto estaba peor. Pero bueno, ya sin tanta cosa, ya vamos a empezar con la explicación. Ok, primero vamos con la explicación de la historia de la corona. Yo lo tengo todo aquí, lo voy a leer, pero ustedes no van a ver eso. Lo que ustedes van a ver es un arte que hice ayer. Los va a hacer llorar. Van a ver qué profesionalismo. Bueno, ya. Dice: después de la creación de los dinosaurios aparecieron las 6 gemas, las cuales entre las 6 poseen todos los poderes elementales y habilidades únicas de animales, por ejemplo la telaraña que producen las arañas. Las gemas permanecieron ocultas dentro de una cueva volcánica por siglos, hasta que uno de los primeros científicos en existir las encontró. No comprendía para nada qué eran o su propósito, hasta que una de las gemas se encendió en su laboratorio. Ahí comprendió que tal vez eran demasiado poderosas para este mundo, por lo cual decidió construir la corona para ayudarles a controlar su poder, pero nunca la utilizó, ya que él era el único que estudiaba las gemas y no se arriesgaría a incluso morir. Aún tenía mucho por estudiar sobre ellas. Luego de unos años murió por culpa de una explosión causada por una planta nuclear cerca de donde trabajaba, pero la corona se salvó. Estuvo durante años entre el polvo y las cenizas, hasta que aproximadamente en el año 1200 una chica de 15 años la encontró y se la puso. No comprendía qué le pasaba, pero perdió el control. Empezó a cometer actos criminales, pero todo estalló cuando mató a un hombre que intentaba detenerla mientras ella robaba unas joyas. Le atravesó un pico de hielo en el pecho. En ese momento, las gemas decidieron condenarla a perder los poderes. Luego la corona se perdió durante miles de años hasta que Octavia la encontró en una cueva. Octavia tenía aproximadamente unos 4 o 5 años cuando la encontró. Se la puso y estaba jugando y imaginaba que era su hermana mayor. Hay que aclarar que Octavia nació como princesa. Es la hermana menor de 4 hijos. Se llevó la corona a su casa, pero el día siguiente tenía un dolor de cabeza insoportable. Luego un doctor la examinó y no sabía qué medicarle, ya que nada funcionaba. En lugar de mejorarse, Octavia se empezaba a poner más fría que como estaba la hora anterior. Esa misma noche Octavia descubrió que tenía poderes. Se lo contó a sus padres y al principio se asustaron y estaban indecisos sobre qué deberían hacer, pero le brindaron todo el apoyo necesario para que practicara sin lastimar a nadie. Luego de crecer, a los 14, Octavia se escapó del castillo porque no quería estar más entre las 4 paredes. Llegó a la isla con un portal. Se quedó ahí ya que se sentía libre en medio del aire fresco y los árboles. Ok, ya una vez contaba la historia de la corona, les voy a contar los poderes que tiene Octavia, qué puede hacer con ellos. Son los poderes que tiene de momento. Cuando yo quiera puedo agregar otro, yo que sé, que vea una película y yo diga, oh my god, yo quiero que Octavia tenga este poder. Vamos a empezar. Dice: fuego. Octavia es capaz de hacer llamaradas de fuego, lanzar llamas, chispas o incluso crear magma o lava. Con respecto al hielo, Octavia tiene la capacidad de crear hielo al igual que Elsa, y no lo saqué de ella, ya que Octavia nació antes que Elsa y yo vi Frozen como un año después del estreno. Y bueno, pues puede congelar todo lo que quiera, hacer picos de hielo, hacer figuras de hielo o nieve, y es el poder que más utiliza debido a que es el más poderoso de todos de momento. Luego sigue la tierra. Este poder es usado para crear plantas. Puede lanzar tierra, bajar el nivel del suelo o elevarlo, crear montañas de tierra o hacer agujeros en el suelo. El poder de tierra combinado con el de fuego podría crearse un volcán. El aire está poco explorado, puede mover cosas usando el viento, pero aún no se sabe si tiene algún otro propósito. Se pueden crear tormentas usándose junto con el agua y la electricidad. La regeneración
Como su nombre lo indica, puede sanar a los heridos físicamente. Con los demás se tardan poco de minutos, pero en ella se tarda horas. Si este poder crece, se podría sanar personas de una enfermedad mental o de tumores y cánceres. La telaraña puede crear telaraña tal como lo hacen las arañas y puede crearla del grosor que ella desee. La arena es un poder nuevo, puede crear tormentas de arena, lanzar arena, hacer dunas o podría crearse un desierto entero si ella lo desea. El veneno, otra habilidad de los animales, el cual para Octavia es nuevo también. El veneno que más se utiliza es el de la serpiente, ya que puede usar el de las ranas y otros animales venenosos como la araña. Y este puede ser usado para diferentes propósitos. La nieve, que es un derivado del hielo, Octavia puede hacer lo que desea con la nieve, formar figuras o llenar todo el lugar de nieve. El siguiente es el agua, que es un poder muy importante pero poco usado por Octavia. Con él puede causar lluvia, regar plantas, hacer burbujas para respirar bajo el agua, puede hacer incluso tsunamis, pero ¿para qué? Electricidad. Sacado de los truenos y rayos, con este poder puede transmitir corrientes eléctricas, revivir a una persona, causar truenos y rayos, pues chamuscar alguna máquina, y usado con el agua causaría el efecto de las anguilas eléctricas. Los poderes psíquicos. Octavia puede entrar en su propia mente. Este poder desarrollado en la cuarta faceta le permitió conocer la figura que toma su locura, un enorme gato negro de ojos rojos. Este poder podría desarrollarse para usar telequinesis. De momento, solo puede entrar en su mente. Ok, y ahora tengo que explicar algo que no tengo escrito por aquí. Resulta que algunos estarán confundidos, así en plan, si la primera propietaria de la corona perdió los poderes por actos criminales, ¿qué pedo con Octavia? Porque ella ha sido peor, ella ha usado armas para matar personas porque le dio la gana, y solo eso ha hecho Octavia. Y pues, ¿por qué todavía tiene los poderes? Resulta que Octavia cometió estos crímenes sin usar los poderes. ¿Por qué no tenía los poderes? Bueno, pues, vamos a explicar. En la tercera faceta, si se acordarán, por aquí les voy a poner la etiqueta para que vuelvan a ver este video. Y si no lo han visto, que lo vean. Bueno, en la tercera faceta, Octavia estaba muy lejos de donde encontró la corona. Entonces, como había dejado la corona en la isla porque pensó que iba a volver, pues después de... O sea, ¿cómo explico? Si Octavia no se pone la corona, después de estar lejos del lugar donde la encontró, como que los poderes como que se debilitan. Y entonces esto fue lo que le pasó a Octavia en la que estoy hablando. Ese día algo cambió dentro del Otso. Octavia en la tercera faceta pasó todo, en la tercera faceta fue como unos 5 años más o menos. Entonces Octavia estaba muy débil y ya cuando terminó lo que tenía que hacer, ella creó un portal y ella pensó que llegaría a la isla, pero no, el portal, como ella estaba tan débil, la mandó a otro lugar y se rejuveneció. Por eso es que ahora en la quinta faceta va a tener como 18 años. Entonces por esto es que Octavia todavía tiene sus poderes, porque cometió los actos criminales sin usarlos. Si ella hubiera matado a alguien incendiándolo, ahí sí hubiera perdido sus poderes. Y pues ahora lo que Octavia tiene que hacer es recargar su poder. Esto es muy simple, nada más se pone la corona y en unos 5 minutos ya está bien, entonces. Y además se va a topar la sorpresa de que tiene 3 poderes nuevos. También hay que recordarles que los poderes de Octavia son de naturaleza, digamos, algo creado por las personas. Digamos la gasolina, Octavia no podría nunca ser gasolina. Y además, como diablos sería gasolina. Ay no, me lo acabo de imaginar. Ay no. Y hay otra cosa que tengo que aclarar. Octavia, así como la conocemos, sí puede cambiar un ser vivo a otro, tal como hizo con Riley, pero los ponis es otro universo, no es el mismo. O sea, Octavia no se fue allá y se convirtió en pony, no. Ese es otro universo donde ella es un pony y ya. Como a Riley le dio alas,
pues sí. O sea, como pony nada más le puede dar alas a otros ponis o hasta una piedra le puede dar alas. Esto debido a que nació siendo Pegaso. Pero como en el universo principal Octavia es una humana, puede hacer lo que le dé la gana. Digamos, si ella quiere, pero esto solo funciona con seres vivos. Digamos, una fruta, una roca, un trozo de tierra no va a funcionar. Tiene que ser con un ser vivo, digamos, con una planta, y ella podría transformarla en otro tipo de planta o un animal. Lo puede, digamos, una foca la puede cambiar, la puede transformar a un oso. Ay, vamos a ver cómo nos va. Es la primera vez que comparto la creación de una faceta. O sea, cuando yo empecé en YouTube a subir este tipo de videos, todavía ya estaba en la cuarta faceta. En todas las otras 3 me las tiré yo sola. Entonces, ahora, esta de aquí, ustedes van a ver todo el proceso, van a ver cómo voy a crear la historia, van a ver cómo se las enseño. Ya tengo 2 ideas para enseñarles lo que va a pasar, pero no quiero decir nada para no dar spoiler, que sea una sorpresa. Y pues, gracias por ver, bye. 見てくれてありがとう。Go sweet and small